Vamos a pasar con el abogado Giovanni Olmos, quien ha seguido de cerca este caso y otros más. Abogado, buenas noches. ¿Considera usted que hay abusos en el tema de la detención preventiva, como aseguran otros abogados? Muy buenas noches, amigos televidentes del Canal 21, el Next Noticias. Sí, adelante, le escuchamos. Efectivamente, pienso que esto es un asunto que debe basarse en la justificación que tiene el Estado para decretar la medida más grave. En la medida más grave en el sentido de que una persona no debería sufrir los vejámenes de una detención provisional en razón de que la Convención Interamericana de Derechos Humanos ha sentado precedentes en torno a de que la detención la medida más grave, que es la detención preventiva, no debe basarse solamente en los hechos que obran en un proceso, en aspectos específicos del proceso, sino debe basarse más bien en las circunstancias de el cumplimiento de que esta persona que está privada de libertad cumpla con los fines del proceso penal. Es decir, si ya el señor Ricardo Francolini ya tiene una medida o una fianza, eso no impide de que en otro proceso penal donde existen o coexisten otras circunstancias procesales, indicadores de que es grave o no el delito, estoy aquí especulando, no impide que el fiscal o el funcionario de instrucción decrete una medida menos benigna que la detención provisional, porque él ha cumplido con el arraigo. Él tiene todo para que él cumpla con el arraigo. Es decir, que nos parece que podemos estar ante una circunstancia donde la detención preventiva se esté usando de una forma muy abusiva, en razón de que hay circunstancias que ya explicó el abogado Carrillo, en razón de las citaciones que han vertido en contra de él y que demuestran que él no ha incumplido con una citación del Ministerio Público per se. Es decir, que no se ha cumplido con los procedimientos correctos en este caso, como ha ocurrido en otros. Para mí esa es la situación. De la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Sí, dígame, adelante. Licenciada, dígame, adelante. dígame, Mirna. Es decir, que usted considera que no se ha cumplido con el procedimiento como se ha denunciado por parte de otros abogados, entonces. Y el hecho de que no haya peligro de fuga y que la persona acuda de forma voluntaria a la indagatoria, ¿es razón para que no sea detenido? No, el peligro de fuga en lo que yo he visto en torno a Ricardo Francolini no lo veo. Pienso que hay algún grado de exceso en cuanto a la aplicación de una detención provisional en contra de él. Porque si el fiscal tiene todas las facultades, tiene todos los instrumentos, los insumos para poder darse cuenta de que hay una peligrosidad, uno, de él evadir o eludir el alcance del Estado, y dos, de que haya alguna circunstancia de desaparición de pruebas, o que violente alguna circunstancia que impida que el Ministerio Público investigue, y esa, para mí, veo que no se ha dado esa situación. El artículo 7 del Convenio Interamericano de Derechos Humanos, que prevalece el derecho a la libertad personal, habla como primera garantía es que exista lo que se llama la especificidad de la aplicación de una medida cautelar, compuesta por toda una serie de garantías que permiten establecer que una persona sea privada de su libertad. Artículo 7.02 de la Convención y el artículo 7.3. Esos son baremos, Mirna, y estimados oyentes y televidentes de Next Noticias, de que no podemos evadir, no podemos evitar, ¿no? O sea, es algo que todo fiscal debe de medir, porque son baremos, son formas de medición que establecen que una persona no debe de aplicársele la medida más grave. La medida más grave es la detención provisional. Entonces, si esas situaciones no se dan, entonces perfectamente cualquier persona, porque olvidémonos que sea Ricardo Francolini, olvidémonos que sea candidato de un partido,
Olvidémonos de todo eso. La justicia no es eso. La justicia es analizar la especificidad de los hechos de una investigación y de que de esos hechos deriven circunstancias vinculantes a esa persona, independientemente que sea él o sea otra persona. Y en base a eso se determina con estos baremos si es necesario o es urgente o es estrictamente eminente que se aplique una medida tan grave como es la detención provisional. Ahora, ¿cómo usted interpreta ya para terminar esta fianza que se acaba de conceder? Dice un abogado, me comenta a través de redes sociales, que uno arresta, el otro da fianza, algo no cuadra. ¿Quién lo hizo mal, el Ministerio Público o el órgano judicial? No, bueno, el Ministerio Público está facultado para aplicar medidas cautelares. Eso es algo ineludible, es algo que se aplica porque eso lo concede el Código. El Ministerio Público, basado en baremos o parámetros claros, como son la adecuación de la medida, la proporcionalidad de la medida, la subsidiariedad de la medida en cuanto a si es grave o no, y igualmente la excepcionalidad. Esos son baremos que debe aplicar el Ministerio Público antes de decretar la medida provisional, la detención provisional. Pero el juez es el que determina, según el delito, según las circunstancias del delito, si concede o no la fianza. Y él la concede en razón de que es permisible la concesión de la fianza. Y en base a los hechos que él recibe como juez o jueza, entonces él fija la fianza. Lo que he escuchado es que hubo una fianza para no ser detenido. Y lo que hábilmente han hecho los abogados de la defensa de Francolini es presentar una solicitud de fianza para no ser detenido, pero igualmente ahora presentaron otra fianza por razón de que fue detenido. Eso para cuidarse de que la primera no sea negada y la segunda para que sea concedida en razón de que estos delitos permiten la fianza de excarcelación y se fije el monto del quantum de la misma. Es decir, que luego de eso, el Ministerio Público tiene toda la potestad, la facultad legal para allanarse a lo que diga el juez de conceder la fianza o impugnar la misma, que ya entonces entraría al segundo Tribunal Superior de Justicia. Bien, agradecemos al abogado Giovanni Olmos, que vía telefónica nos ha aclarado algunos puntos en relación al tema de la fianza y también en relación a las detenciones preventivas que, según el abogado, son un tanto abusivas hoy día. Gracias por su informe y por su opinión.